Bienvenidos a la sesión número 6 de un rápido recorrido por la Biblia. En esta sesión vamos a ver el reino dividido, una etapa muy triste del pueblo de Israel, y el exilio, todavía más triste. Bueno, las dos son muy tristes. Vamos a ver cómo la tiranía conduce a la división y vamos a ver cómo el pueblo es apartado de la tierra prometida. Si hicieron sus tareas, vamos a ver en el díptico. Estamos hablando del reino dividido, que está en negro. Acá lo vemos. Estamos hablando del año 930 al año 722 a.C. Estos son alrededor de 208 años. Estamos hablando del libro de Reyes, principalmente, Reyes 1, y luego un pedazo del libro de Reyes 2. Y aquí vamos a ver muchos reyes, es una historia algo complicada. Ahorita vamos a ver por qué se complica la historia. Y aquí hay una parte muy interesante a la cual no le habíamos puesto mucha atención, porque siempre el poder mundial pues era Egipto, pero ahora ya empiezan a venir poderes del norte. Ya empiezan a venir los asirios, luego van a venir los babilonios. Digo, ya no es en esta etapa, pero luego vendrán los persas y los griegos. Y luego finalmente vendrá Jesucristo. Y entonces en el reino dividido está principalmente Asiria, y luego ya en el exilio vamos a ver a Babilonia como potencia mundial. Vamos a ver 3 deportaciones, en el caso del exilio por la parte sur, y una deportación de las tribus del norte por parte de los asirios. Bueno, pues nos quedamos la clase pasada con el rey Salomón, que no se portó muy bien. Su corazón empezó muy bien su reinado, empezó a hacer todas las cosas en el nombre de Dios, se empezó a endiosar, como le decimos en México, y acabó hecho un verdadero caos. Y Dios le dijo que iba a perder el reino, que por respeto a su padre no se lo iba a quitar a él, pero que iba a acabar quitándoselo a su hijo. Pero Dios, en su misericordia y acordándose de las promesas que había hecho a los padres de la fe, a Jacob, a Isaac, a Abraham, no iba a desaparecer completamente la tribu de Israel, y entonces iba a dejarle una pequeña porción, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya habíamos visto quién fue Salomón, un gran constructor, una persona muy inteligente, se apoderó de muchas riquezas, y una parte que pues, se vislumbraba, pero no la habíamos visto, pues es que era un gran tirano. Para poder construir todo lo que construyó, para poder mantener a 700 esposas y 300 concubinas, pues se necesita mucho dinero, y ese dinero tenía que salir de algún lado, y salía del pueblo. Y entonces tenemos ya a un pueblo de Israel en la tierra prometida, pero con una tiranía interna, como Dios mismo les había anunciado a los padres de estas. Hay que tener en cuenta, muchas veces vamos tan rápido, que yo creo que casi pensamos que es las mismas personas, ¿no? No, aquí estamos hablando de muchos años van pasando. Cuando llegan a la conquista de la tierra prometida, pues sí, todos están viendo todo lo maravilloso que es. Se les olvida enseñarles a sus hijos no recordaron Egipto, no recordaron la conquista, y entonces es cuando empiezan los problemas. Aquí pasa lo mismo. David, como podemos ver, en su pecado tampoco le enseñó bien a Salomón. Salomón no le enseña bien a su hijo Joroboam. Bueno, ya que le iba a enseñar, ya era un tirano, y como la mayor parte, no sé si alguna vez algún hijo se haya librado de un papá tirano, y que él no haya sido un tirano, o podríamos decirle un tonto, ¿no? Porque muchas veces son además niños muy consentidos que acaban siendo muy torpes para la vida. Y bueno, pues el pueblo está harto, y antes de la muerte de Salomón, el profeta Ahías se encuentra a Jeroboam y hace un acto muy extraño. Normalmente los profetas hacen actos físicos que van a representar lo que va a suceder, como para cuadrar bien toda la situación. Y entonces Jeroboam se encuentra al profeta Ahías, y el profeta Ahías se rompe sus ropas, las rompe en 12 partes, le dice: toma tú 2, toma 10 de las 12 partes, porque son estas 10 partes, Dios te las va a dar para que tú te encargues de ellas. Representan a las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, tú te vas a encargar de 10 de ellas. Y pues se empieza a correr el rumor de que eso había dicho Dios, y Salomón se enoja y empieza a corretear a Jeroboam, y Jeroboam huye a Egipto.
Desafortunadamente además se va a Egipto, donde aprende malas técnicas y aprende a adorar a otros dioses. Entonces, cuando Salomón muere, el hijo de Salomón es Roboam. Hay una parte muy interesante, creo que vale la pena tomarla, de la mamá de Salomón, era Betseba, si recuerdan. Y la mamá era la madre reina, no era como en las historias de la época medieval, donde la reina era la esposa del rey. La reina era la mamá del rey. Entonces la mamá de Salomón era la reina. Y porque incluso en una ocasión cuando entra Salomón a cuestiones del reinado, ahí donde estaba la silla, de hecho la mamá se sentaba del lado derecho, denotando un lugar muy especial en el reino. El Salomón se para hace una genuflexión ante la reina. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque este es algo que está descrito en la Biblia, para poder entender la posición de la Virgen María, Madre de Jesucristo, Reina del cielo. Esto nos está dando, perdón que haya hecho el paréntesis, pero eso nos está diciendo cómo estaba la etapa. Ahora, ¿por qué viene esta plática ahorita, este pedacito de plática? Porque Roboam con sus hermanos también habían tenido problemas para que se querían quedar también con el reino. Y entonces querían usar a la mamá para que le diera el reino a cualquiera de los otros hijos. Al final se queda el que debía ser, que era Roboam, que no era un buen hijo, pero finalmente es el que le tocaba por descendencia. Y Jeroboam no tenía nada que ver con lo que eran los reyes de Israel, o con lo que era la línea de David. Jeroboam se va, muere Salomón, y Roboam, después de que muere su padre, sale a anunciar, a ungirse como rey, y en ese momento llega Jeroboam. Entonces Jeroboam le habla a Roboam y le dice: tu padre fue muy duro con nosotros, ¿tú cómo piensas gobernar? Y él les dice, bueno, denme 3 días, voy a consultarlo. Y tiene dos grupos de consultores. Uno, los consultores de su padre, o sea, el grupo de viejitos, digamos, y el grupo de jóvenes, sus amigos de la escuela. Y entonces Roboam les dice, bueno, oye a los viejitos, y los viejitos le dicen: si hoy te comportas como servidor, serán siempre tus servidores. Y dice: está bien. Y entonces llega con sus amigos y le dice: ¿y ustedes qué piensan? Este pueblo me ha dicho: tu padre nos impuso un yugo pesado, pero tú alivianos la carga. Y le dicen: diles esto: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con yugo pesado, yo los haré aún más pesados. Si él los castigó con látigos, yo usaré lonjas con puntas de acero. ¿Y a quién creen que le hizo caso? Pues a los chavos. Llega Roboam y les dice ahí enfrente de todo el pueblo: pues miren, los voy a tratar bien mal. Y entonces agarra a Roboam y dice: pues, ¿y a nosotros qué? Vámonos para nuestras tierras. Y se pierde el reino. En ese momento se pierde el reino. Nada más por querer ser más fuerte que su padre, que ya de por sí tenía un yugo pesado. Y esto nos recuerda a Jesucristo, ¿no? Por eso es muy interesante cómo todo se va ligando con Jesucristo, cuando Jesucristo dice: traigan a mí sus cargas, que yo les haré el yugo ligero. Y verdaderamente, si nos ponemos a pensar en el yugo ligero de Jesucristo, dices: vamos a poner una situación, vamos a suponer que yo tengo un problema económico, y entonces trato de solucionarlo y lucho por aquí, por allá, y no lo logro solucionar, o sí lo logro solucionar, yo con mis fuerzas. Vamos a suponer que yo llego con Dios y le digo: Dios mío, tú me lo diste, tú me lo quitaste, y entonces está en tus manos. Si tú quieres que yo tenga dinero, o que tenga esto, un coche, un hijo, pongan en sus mentes lo que sea. Si le decimos a Dios: Dios, era tuyo, tú me lo prestaste. Digo, si yo presto mi coche y luego lo pido de regreso, pues sería muy mal que al que yo se lo presté me dijera: oye, no, ¿cómo me lo quitaste? Así es nuestra vida. Dios nos presta todo, y entonces luego nosotros nada más decimos: Dios mío, gracias,
porque me diste de comer, gracias porque tenía yo trabajo, gracias porque tenía yo una esposa o tengo una esposa. Todo eso es lo que Dios nos dice, yo les voy a hacer la carga pesada. Y bueno, regresando ahora a la división del reino. Entonces de aquí empieza una división del reino y aquí empieza una historia. Cuando leemos el libro de Reyes, empieza una historia bien complicada, porque las tribus del norte, son las 10 tribus del norte, ustedes pueden verlo en sus cuadernos, pueden verlo en sus cuadernillos, está un mapa de cómo quedan ya divididas las tribus. Y tenemos 10 tribus que se van al norte y solo 2 se quedan, como Dios lo había profetizado, se quedan en el sur. A las tribus del norte se van a llamar las tribus de Israel, que antes era todo el pueblo de Israel, ahora va a ser nada más las tribus de Israel las que se quedan, las 10 tribus del norte, y Judá y Benjamín, que se quedan al sur, son las que les llamamos la tribu de los judíos ahora. De hecho, vale la pena recordar cómo está distribuido todo esto. De Abraham salen los que nosotros conocemos como hebreos. Bueno, los hebreos vienen de Abraham vienen los que conocemos como hebreos. De ahí de los hebreos, luego vienen las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan cuando Jacob cambia de nombre y se cambia a Israel? Y entonces de Israel nacen 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. De estas 12 tribus de Israel, 10, las del norte, se quedan con el nombre de Israel y las 2 tribus del sur se quedan como la tribu de Judá, a los cuales conocemos ahora como judíos. Entonces, para que vayamos un poquito identificando nombres. Pero cuando leemos en el libro de Reyes, a veces está nombrando a Israel como todo el pueblo completo, a veces nada más está nombrando a las tribus del norte, y cuando está nombrando a Judá, sí está nombrando nada más a las tribus del sur. Y esto es importante porque si vemos acá, en las 2 divisiones que tenemos, vamos a ver una línea negra en la parte de arriba, que son las tribus del norte, y vamos a ver una línea color lila en la parte de abajo, que son las tribus del sur. Y aquí vamos a ver en las tribus del norte un chorro de reyes. En sus cuadernos, en las páginas 34, 35 y 36, pueden ver los nombres de las tribus del norte y los nombres de los reyes, de los reyes del sur, y luego van a ver también los profetas. Podemos ver que en el norte todos los reyes fueron malos. O sea, todos los reyes, ¿qué quiere decir malos? Como Salomón se transformó al final, no tenía ninguna confianza en Dios. Y en el norte incluso, que ya se queda en el norte, el primer rey que tienen es Joroboam, y él lo primero que hace es, como ya no puede ir a Jerusalén, pone sus propios, hace 2 becerros de oro y los pone uno en el norte de la nueva provincia y otro en el sur de la nueva provincia, para que ahí puedan hacer sus adoraciones, y les dice a todos que esos son los dioses que los sacaron de Egipto. Entonces empieza un verdadero caos, una historia de caos, y se matan unos a otros, a veces se queda el hijo, a veces lo traiciona el sirviente y se queda con el reino. Es un verdadero problema, y de aquí Dios manda profetas para anunciarles que están muy mal y que su perversión y su idolatría los va a llevar al exilio. Y ellos no hacen caso, y podemos ver en el año más o menos 722 antes de Cristo cómo llega los asirios y se los llevan ya al norte, y los exilian, y los asirios meten además a su gente dentro de los pueblos que estaban ya urbanizados, digamos, y mete 5 naciones diferentes. Y esta mezcla de los que se quedaron y los que se fueron y las naciones que estaban es a lo que le llaman luego los samaritanos. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque eran una mezcla de todas las naciones que habían invadido toda la tierra del norte. Y es muy interesante cómo luego Jesucristo se encuentra a una samaritana. El nombre samaritano siempre es como el buen samaritano, ¿no? Y sí, ahora todos son buenos, pero en ese tiempo samaritano significaba toda esa mezcla. Se encuentra una samaritana y es a la que le dice, dame de beber, y ella le dice, pues ahora sí que pues no traes tu vasito o algo, porque pues el pozo es de nosotros, ¿no? Y tú eres judío. Y Jesucristo le dice, pues si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y ya de ahí se desarrolla toda la historia y le dice, tráeme a tu marido. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Le dice, tráeme a tu marido.
Y ella le dice, no tengo marido. Dice, has dicho bien, porque tú has tenido 5 maridos y ninguno de ellos es tu marido. Pero aquí presente está quién es tu marido, Jesucristo mismo. Y entonces ella va corriendo y les dice al pueblo, me ha dicho todo lo que he vivido. Jesucristo estaba citando toda la historia del pueblo del norte y que ya había llegado la redención. Entonces en un instante hace todo el clinch para que todo se transforme. Bueno, ahora vayámonos al sur. En el sur, si vemos la línea roja en nuestro díptico, vamos a ver cómo se continúa la línea de David. Hubo reyes buenos y reyes malos. Eso los podemos ver en la página 35. Podemos ver los reyes de Judá, quiénes fueron buenos y quiénes fueron malos, en el sentido de quienes se hacían, quienes actuaban acorde a la voluntad de Dios y quienes no actuaban acorde a la voluntad de Dios. Y podemos ver en todas las historias, son muchas historias que se entrelazan y como les digo, se van mezclando entre las del norte y las del sur porque son mismas fechas, pero podemos ver en las del sur como cuando están pegados a Dios, entonces las cosas les salen bien, y cuando empiezan con idolatrías las cosas les salen mal. Entonces podemos ver, por ejemplo, a uno de los reyes, a Osías, como al venir, estaban también atacando, ya empezaban a hacer los ataques de los asirios, y empiezan a tener ya problemas de que empiezan de hecho a tumbar, a conquistar un poco la tierra exterior a lo que era el templo, a lo que eran las murallas de Jerusalén, y como él se mete al templo a orar. En vez de salir a la batalla, él se mete al templo a orar. Y cuando se mete al templo a orar, empieza una plaga afuera y entonces Dios triunfa en la batalla. Interesantísimo cómo de veras las batallas, por eso de ahí viene las batallas se ganan de rodillas. La problemática viene después. Dios gana la batalla y entonces ellos empiezan a sentir muy salsas. Empiezan a pensar que ellos son los que están ganando batallas y entonces empiezan a hacer idolatrías y las idolatrías además en ese tiempo se notaban mucho porque de plano ponían algo a lo que iban a adorar y se empezaban a alejar de los ojos de Dios, hasta que llega un momento, lo podemos ver al final del díptico. Todas las historias de los reyes son interesantes, las pueden ir leyendo, no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero lo interesante es ver cómo en la misma línea, o sea, de hijos y abuelos y padres y todo, unos son buenos y unos son malos. Podemos ver, por ejemplo, a Joaquín, que precisamente todo tenía que ver con Dios, todo tenía que ver con Dios, y entonces todo era, y empieza a haber estabilidad otra vez en el reino. Pero luego como su nieto, Sedecías, no confía en Dios, y en vez de salir, en vez de ponerse a orar para ganar la batalla, sale él a la batalla y cómo empieza a haber hambruna y cómo empieza a haber sequía dentro de la tierra, hasta que llegan ya hace incluso alianzas con los asirios y hace alianzas con los egipcios, empieza a hacer una serie de alianzas en vez de hacer una alianza con Dios. Y toda la historia termina ya en el año, en esta parte del sur hay 3 deportaciones. Los asirios van llegando y van haciendo el exilio en tres etapas. Y aquí podemos ver cómo a este rey Sedecías empieza la batalla dentro de Jerusalén y tiene que huir ya del templo de Jerusalén, y yéndose ya hacia el norte, en Jericó, los asirios lo encuentran, lo sitian y lo capturan. Lo capturan a él, a sus hijos y a toda la gente que iba con él. Y los asirios, que ya lo tenían capturado, matan a sus hijos enfrente de él y les sacan los ojos. Lo encadenan y se lo llevan al exilio. ¿Qué escena tan drástica? Ya no veía él mismo su pecado y en consecuencia no necesita los ojos, se los sacan. Esa es la consecuencia de su pecado. Enfrente de él, imagínense ver, lo último que viste fue, porque entran los asirios y destruyen completamente el templo. Lo destruyen. Ya veremos luego, ya cuando, en el regreso, cómo vienen a reconstruir el templo, pero lo dejan en ruinas el templo. Entonces lo último que vio él fue todas las consecuencias de su pecado.
a su gente morir, la destrucción del templo, luego a sus hijos enfrente de él morir, le sacan los ojos y se lo llevan encadenados. Así nos mantiene el pecado. Se lo llevan al exilio, se lo llevan ya a Babilonia, en donde empieza la historia. Primero, qué interesante que además la historia es que en Jericó, donde Dios había conquistado, es donde ahora él pierde todo. ¿Y a dónde se lo llevan? A donde empezó la historia con Abraham, a Babilonia. Otra nueva creación, otra nueva historia. Ya llegan a Babilonia y ahí viene toda una historia. En estos exilios podemos ver ahí, en estos 3 exilios se llevan a personas interesantes. Aquí no hay los libros históricos, los libros que estamos siguiendo no nos dan exactamente la historia, entonces aquí nos tenemos que referir hacia los libros, complementarios. Entonces aquí podemos ver en el libro de Miqueas y en el libro de Jeremías y en el libro de Daniel, es donde podemos darnos una idea de cómo vivían ellos en el exilio. ¿Cómo fue este exilio? Bueno, hubo una parte muy importante, hubo un cambio de poder. Asiria, que era el rey Nabucodonosor, es el que primero empieza a hacer todas las conquistas y es el que principalmente se lleva a las tribus del norte. Y luego llegan los babilonios y se quedan con el poder y desplazan a los asirios. Entonces ellos son los que ya se llevan a los babilonios, es donde quedan las tribus del sur, quedan implantadas ya en su reino. ¿Qué significa este exilio? ¿Qué es lo que hacían los reyes? A las personas capaces, a las personas inteligentes de los que se traían, los ponían en puestos claves para que ellos mismos fueran el canal de comunicación con la gente. Entonces ahí tenemos a un Daniel, a un Ezequiel y a un Baruch que se quedan que se quedan como parte de la corte, pero al servicio del rey. Y este Daniel acaba siendo profeta y dice que tiene unos sueños. Las historias de Daniel son muy interesantes. Todo el libro de Daniel es muy interesante. A Daniel es al que lo meten con los leones y por su confianza en Dios los leones no se los comen. Lo meten en el fuego. El rey pide que le pongan el doble de fuego y no se consume y se ve cómo está él con sus amigos y unos ángeles adentro y no les pasa nada. Entonces eso hace que el rey empiece, de hecho era amigo del rey desde antes. Luego hay una problemática con los otros sirvientes del rey que hacen que el rey desconfíe de Daniel, y Daniel los sirvientes desconfían los sirvientes hacen que el rey desconfíe de Daniel, y luego ya Daniel, por todo lo que va pasando y todo lo que va viendo el rey se da cuenta que Daniel era un fiel servidor, aunque estaba, digamos, de esclavo de él era un fiel servidor del rey, y entonces ya manda a matar a los sirvientes malos, y entonces ya se queda, digamos, en un punto de estabilidad, pero en el exilio. Y aquí tenemos también, así como cuando estaba con José, tenemos sueños y profecías. Ya de hecho, al profeta, una parte bien interesante, al profeta Jeremías, Dios le dice, ve y compra una tierra con 70 monedas, y esa tierra, el profeta Jeremías dice, bueno, ¿y qué representa esta tierra que estoy comprando? Significa que va a haber, después de 70 años, va a haber un retorno. Entonces se quedan es el pedazo de tierra que le da la esperanza para que ellos regresen. Entonces esto lo sabían los que estaban en el exilio. Y el profeta Daniel tiene además en otros sueños, el rey Nabucodonosor tiene unos sueños, y tiene 2 sueños que son importantes para nosotros. Uno es de una estatua que tiene oro, plata, cobre y arcilla, y luego viene una piedra que lo destruye todo, una piedra que no ha sido tocada con el hombre. Y entonces Daniel le dice, bueno, es que esos son todos los reinados que van a pasar hasta que llegue la piedra no tocada por el hombre, o sea, la piedra de Dios, y los va a destruir todos. Y eso van a pasar ya no nada más 70 años, que era lo que había profetizado Jeremías, sino 70 semanas de 7. Y dices, caray, ¿qué son esas 70 semanas de 7? Ellos le llamaban semanas a la semana donde hacían la fiesta del tabernáculo, o la fiesta de las campañas. Entonces esa era una fiesta al año.
Entonces quiere decir que le está diciendo, dentro de 490 años va a llegar esa piedra que no ha sido tocada por el hombre. Por eso en tiempo de Jesucristo ya estaban esperando al Mesías. Era una profecía que ya tenía tiempo, ya tenía un punto en el que se iba a cumplir. Y qué otra, y tiene, se me olvidó el otro sueño. Ya se me olvidó. ¿Qué otro sueño? Bueno, ustedes disculparán, luego les digo del sueño. Y bueno, y entonces ya con las profecías de Daniel, ya entra una esperanza, porque entonces sí se profetiza que van a regresar a la reconquista de Jerusalén, y luego va a venir el Mesías prometido. Y esto lo veremos en nuestra próxima sesión, donde vamos a ver el regreso y la revuelta macabea. Unas historias, pues viene en amarillo, porque es como ver el sol nuevamente. Ya viene el regreso, la reconstrucción del templo. Luego vamos a ver la revuelta macabea, y la próxima vamos a ver cumplimiento mesiánico y la iglesia. O sea que ya estamos en nuestra recta final. Que les vaya muy bien, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Sí, está Mike. Yeah. Está bien, para no cansarlos. No, es que es una historia bien complicada, pero quedó bien. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era el otro sueño, oye? Muchísimas gracias, Ustedes disculparán que se me olvidó.